Pedro Kumamoto, muchas gracias por recibirnos acá. No, al contrario, muy contento de poderles recibir y de que podamos platicar un poco acerca de todo el proceso que ha significado esto. Claro. Te has convertido en un ícono de la política nacional. Eres el primer candidato independiente en llegar al Congreso de Jalisco. Se dice fácil, es muy complicado. Y hoy, ya casi un año de ese recorrido, nos gustaría una breve reseña de cómo inicia el movimiento que te permite hoy sentarte aquí en el Congreso. Bueno, tiene un precedente directo desde 2013 con la creación de este proceso que ahora se llama Wikipolítica, un movimiento social, una organización que lo que busca es reivindicar a la política, la palabra política, a las prácticas políticas, a reconocer las prácticas de poder y detonarlas y renovarlas, y a partir de eso cambiar lo político, cambiar pues, las instituciones mismas. Has impulsado iniciativas importantes, bastante famosas en todo el país. Antes de tocar cada una de ellas, la iniciativa de participación ciudadana, de derogación del mandato, contra el fuero político, entre otras cosas, ¿cómo ha sido la relación con los partidos políticos? Llegas a un congreso completamente partidista, no solo eres el único candidato independiente en esta legislatura, sino que eres el primero en la historia del Congreso. Entonces tienes un reto enorme de no fracasar, de no quedarle de ver a la gente, y probablemente los partidos políticos están perfectamente conscientes de esto, ¿no? ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Cómo logras impulsar una iniciativa en un Congreso completamente opositor? Fíjate que creo que el principal incentivo que tienen los partidos para trabajar con nosotros y sobre todo la mayor carta que tenemos es el apoyo que existe de parte de las personas. Y creo que eso es lo que nos ha dado la posibilidad de sacar adelante nuestras iniciativas, que los mismos partidos reflexionen acerca de la relevancia o la pertinencia de lo que proponemos. Y obviamente sí ha existido de disposición. Yo lo he dicho en muchos espacios, jamás he pactado algo que no estoy dispuesto a decir frente a las personas, pero cosas que me parecen nimiedades, como me pedían o nos pidieron que no se llamaran ni de participación ciudadana ni de participación social, porque dos partidos políticos cooptaron el nombre, pues que se llame, de participación democrática. Entonces dije, pues que se llame participación social, no hay bronca, ¿no? Y oye, pues hay que agregar una figura más a las que ustedes están agregando. No hay bronca, todo lo que les sume a esta iniciativa, adelante. Pero siempre, y por ejemplo nos decían, bueno, vamos a sacar esta iniciativa de participación social, pero nadie se la puede adjudicar como propia. No tengo bronca. Lo que queremos y lo que buscamos es que los efectos de lo que hemos estado planteando desde un principio, presupuestos participativos, revocación de mandato, plebiscitos y referéndums y candidaturas independientes con menos porcentajes de firmas, pues que se logren. Lo demás de quién es, de quién vino primero, de quién vino después, me es irrelevante. Lo relevante es que la gente las utilice y las utilice a su favor. Puntualmente en la iniciativa de participación ciudadana, cuéntanos primero un poco más en qué consiste la iniciativa. Claro. Y puntualmente en esta, ¿cómo fue el proceso para que pudieran legislarla? La iniciativa de participación social, o lo que terminamos aprobando, contempla figuras, como les mencionaba, como revocación de mandato, que no se va a aprobar o tiene un transitorio que no se aprueba, o más bien que no se aplica en tanto no se aprueba a nivel federal para evitar una acción de inconstitucionalidad. Promueve también los presupuestos participativos, es decir, que las personas puedan definir en qué se va a utilizar los recursos públicos de hasta el 20% dedicado a obra pública del estado de Jalisco. Plantea plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, bajándolos a márgenes de incluso el 0.5% de firmas, que antes pues era un tema pues, impensable. Las candidaturas independientes las bajamos al 1% en lugar del 2% y quitamos el requisito ridículo de la copia de la credencial para votar, porque no puedes tener el número de la clave electoral sin ver la credencial. Y bueno, otra serie de cuestiones que tienen que ver más con municipios, gobierno abierto y bueno, varias figuras más. En relación a la siguiente iniciativa contra el fuero político, pregunta, ¿realmente el fuero político obedece un orden de ir contra la corrupción, ir contra la impunidad, hacer que los diputados realmente trabajen y se dediquen a la tarea legislativa? ¿O puede, por el contrario, significar una cacería de brujas? O sea, que los partidos realmente ocupen esa posibilidad para hablar mal de una persona, para destrozar su imagen tanto personal como pública, y sobre todo en casos más extremistas incluso procesar, ¿no? a algún
algún representante público. ¿A qué obedece esta iniciativa? La libertad de expresión lo debe de poder tener una madre soltera, una persona de la tercera edad, un campesino, un estudiante, una mujer trabajadora. Cualquier persona debe de tener libertad de expresión, incluidos también quienes nos dedicamos al servicio público. Pero lo que dicen en muchas ocasiones es que la libertad de expresión se blinda con el fuero. Yo lo que creo es que debemos de blindar los derechos humanos en un paraguas generalizado y no desde una búsqueda de una figura que en muchos casos ha procurado la impunidad. ¿Solamente esa figura? No. Tenemos que ir por muchas más, porque si no es solamente una bateada de baba, tenemos que ir por juicios políticos ciudadanizados, en donde también las comisiones de responsabilidades de los congresos llamen a convertirse en una comisión mixta en donde participen universidades, organizaciones de la sociedad civil, barras de abogados y abogadas, notarios, notarias, es decir, que se pueda hacer un espacio más amplio para analizar las solicitudes de juicio político. Tenemos que pugnar por ministerios públicos verdaderamente independientes del Ejecutivo. Hoy pareciera que pues, solamente tienen cargo las amigas y los amigos del gobernador. Por otro lado, un poder judicial verdaderamente independiente. Eso será importantísimo, porque mientras no exista una división de poderes en los estados, lo que va a suceder es que se va a utilizar a la justicia como arma punitiva en contra de la disidencia. Pedro, hablaste un poquito sobre los foros ciudadanos en donde participaron reconocidos académicos. 2 académicos puntualmente que hoy ya tienen miras hacia la presidencia en 2018. Por un lado, Denise Dresser, que lo dijo abiertamente que si fuera necesario se iría a una campaña federal para ganar la presidencia, y también Jorge Castañeda, ¿no?, que está en ese mismo tenor. ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Tienes parte en ese movimiento? ¿Estás adherido a un movimiento independiente más grande para 2018? No estoy adherido a ningún tipo de movimiento ni candidatura para el 2018. Tampoco estoy interesado en serlo. Yo creo que los cambios más importantes y más radicales no se van a dar desde una presidencia de la República, sino se construirán desde un movimiento municipalista conectado o interconectado entre diversas ciudades y municipios, porque creo que las instituciones federales podrían en todo caso avanzar, pero creo que va a ser un tema mucho más lento y un proceso más complicado. Yo no creo en esta obsesión de ir por la presidencia, ni tampoco creo que sea lo más relevante. Espero que les vaya bien, que tomen buenas decisiones, pero yo no tengo nada que ver en ellas. ¿No te han invitado? Más que no ser invitado no tengo interés en eso. ¿Te consideras un político de izquierda, Pedro? Sí, definitivamente. ¿Cómo entiendes la izquierda mexicana? Una persona de izquierdas, una persona que por lo menos, más que político, me asimilo a mí mismo como una persona que le interesa la igualdad, la libertad como valores sustantivos, y creo que son valores de gran relevancia para las izquierdas. Veo con mucha simpatía los procesos que se llevan a cabo a través de las reflexiones que genera el zapatismo. Me interesa mucho los procesos que se han llevado a cabo de una, por así llamarlo, una izquierda mucho más cercana a las personas, menos desde discursos, desde las palestras públicas y más desde las acciones concretas. Hablar de un transporte público eficiente, de calidad para personas de la tercera edad y para niñas y niños, creo que tiene hoy un mensaje muy fuerte de izquierda que muchas veces se nos olvida, como lo debe de ser los derechos laborales que se creían conquistados y creo que día con día se han perdido. La precarización del trabajo para las y los jóvenes es un tema importantísimo, la educación pública, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Creo yo que esa es una agenda que combina la izquierda tradicional con la nueva o las nuevas izquierdas. Vives en el 4º estado más grande del país, casi 8 millones de personas en Jalisco, y tienes en tu estado por lo menos 35% de gente en estado de pobreza, ¿no?, según el Coneval. ¿Por qué no meter en la agenda política de forma primordial un tema tan importante? Por muchas ocasiones hemos visto, no solo en esta diputación, en muchas otras diputaciones y en otros espacios públicos, que muchas veces van a los temas cliché, ¿no?, contra la corrupción, contra la impunidad, que en definitiva se deben poner como punta de lanza, pero ¿por qué no en temas de desigualdad social, de pobreza, de educación,
en un país donde por lo menos la Organización Internacional del Trabajo dice que el 65% de nuestra generación no va a tener trabajo nunca, jamás va a trabajar para una organización. Y a la par no vemos programas que impulsen la productividad laboral en el sector juvenil. Así con los demás temas, ¿por qué no es parte fundamental de una agenda? No, yo te lo cambio. Es parte fundamental de mi agenda, tan es así que es un eje rector de todas las cosas que decidimos, el eje de justicia social. Ese se puede revisar en la página de internet y todas las decisiones que tomamos son basadas en una concepción de cómo favorecer a aquellas personas que en el mal llamado proceso de progreso se les han dejado atrás, que en México son la inmensa mayoría y que en el Estado también lo son. ¿A qué me refiero con esto? Por ponerte un ejemplo, los presupuestos participativos son precisamente para nosotros una de las políticas públicas más exitosas en la redistribución de los impuestos que se recaban a nivel estatal y municipal, al menos en algunos estados que creo yo que se han hecho de manera adecuada. El caso de Porto Alegre, que es a final de cuentas paradigmático, así lo señala, ¿no? Como la mayoría de los proyectos que tienen que ver con educación y con salud e infraestructura esencialmente en zonas con altos grados de marginación son las que terminan ganando. Y esa es una manera de hacer frente a esto, porque también tenemos que ser inteligentes y plantearnos cómo podemos impulsar esta agenda desde nuestro espacio. Gran parte de las cosas que ha señalado son temas federales o tienen que ver con proyectos o programas federales o municipales. El problema de estar desde el Congreso es que muchas veces lo que puedes hacer es, en todo caso, leyes estatales o discursivas. Y en ese sentido creo que es tan grande el compromiso con el tema de la pobreza y el trabajo que en mi caso yo doy el 70% de mi sueldo con una lógica muy clara. No es solamente el hecho de donar el dinero, sino es el hecho de por qué. Y el por qué está relacionada con que hoy en el Congreso de Jalisco un diputado gana 50 salarios mínimos. A mí me parece que no debería de existir una brecha salarial tan grande entre una persona que trabaja en una maquila y una persona que trabaja en un congreso. Creo yo que el mensaje debe ser muy claro. Es especialmente para denunciar que hay una enorme brecha salarial y tenemos que ir reconsiderando el tema del salario mínimo como una base y punto de partida. Hablamos que muchas de las actividades o de las acciones concretas para contrarrestar estos problemas sociales, pobreza, desigualdad, la carente educación o la falta de educación académica para gran población del país, corresponden bien a otros sistemas, o mejor dicho, a otros niveles políticos. Pero tienes un micrófono muy grande, bastante grande, que la ciudadanía te dio. Y muchas veces preguntan en distintas partes del país, Puebla es un caso de ellos, un lugar donde se ha preguntado mucho, ¿cuál es tu postura frente a temas como el matrimonio igualitario? Lo has dicho muchas veces, la Suprema Corte tendrá que legislar en función de esto, pero Pedro Kumamoto está a favor del matrimonio igualitario. ¿Qué haría para impulsar esto? A favor del aborto, la legalización del aborto, a favor de la legalización recreativa de la marihuana. Claro, pues digo, son posturas que son conocidas y que incluso he tenido trabajo al respecto. Por ejemplo, solamente 2 legisladores aquí en Jalisco propusimos la armonización del Código Civil, es decir, a favor de que exista derechos igualitarios para todas las personas sin distinción de su sexo, ¿no? Y eso es algo muy importante, es decir, a favor del matrimonio igualitario. El tema de la marihuana también lo hemos dicho en muchas ocasiones, a favor de la despenalización de usos medicinales y abierto para el uso recreativo también, sobre todo con una perspectiva muy clara. Lo que queremos es evitar que lleguen a menores de edad, pues la mejor manera de hacerlo es tener el control de las mismas. Lo que queremos es que deje de existir el crimen organizado, pues lo mejor es quitarle los fondos que pueden generarse a través de las mismas pues, drogas, ¿no? Lo que queremos es vivir en un estado donde se procure evitar las adicciones, pues entonces tomemos el control de este tipo de procesos, porque te puedo asegurar que los dealers, te puedo asegurar que los cárteles no van a generar procesos o campañas en contra de las adicciones, sino lo que van a hacer es facilitarlo. Y yo creo que la reflexión acerca del derecho a decidir está ahí puesta, desde luego que la analizo como un tema de mayor relevancia, sobre todo para la búsqueda sustantiva de igualdad entre hombres y mujeres, y pues será un tema que tendremos que analizar. Como tal, una postura en este momento no podría darte, pero te puedo decir que se analiza sobre todo con la perspectiva de derechos humanos siempre clara y siempre pensando en pugnar por una igualdad sustantiva entre los dos sexos. ¿Alcalde para 2018, Pedro?
No es una idea que descarto, pero como puede ser alcalde en 2018, puede ser académico en 2018, o puede ser estudiante en 2018, o puede ser diputado en 2018, o puede ser otros puntos. La verdad es que yo creo que hoy lo que toca es dedicarse a chambear y no dedicarse a ver qué grillamos para poder lograr un hueso. Creo que eso no es la chamba que yo quiero desarrollar. ¿Los 2 años que te quedan son suficientes para terminar tu agenda política? Yo creo que sí, ya llevamos un 60-70% de la agenda que propuse en campaña y creo yo que podría ser suficiente para poder terminar de cumplir al menos el 100% de lo que nos comprometimos a proponerlo. Pedro, muchísimas gracias por Muchas gracias a ti.